En este mismo instante, algo se está moviendo detrás del Sol. Invisible. Silencioso. Pero su sombra está haciendo temblar a la comunidad científica. El objeto interestelar 3 de enero Atlas ha alcanzado su punto más cercano al Sol, y, justo ahora, nadie puede verlo. Los telescopios callan. Los radares no devuelven eco. Y las últimas lecturas, filtradas por fuentes anónimas, hablan de un cambio súbito en su firma térmica. Algo allá afuera podría estar despierto. Suscríbete, porque lo que está ocurriendo podría reescribir nuestra historia cósmica. ¿Y si, esta vez, no somos los observadores, sino los observados? Durante meses, el 3 de enero Atlas fue solo un enigma astronómico. Un visitante del vacío, rápido, silencioso, y, según Avi Loeb, estadísticamente imposible. Pero en los últimos días, algo cambió. Las estaciones de radio astronómica de Chile, Australia y Japón informaron una interferencia inexplicable justo cuando el objeto desapareció detrás del Sol. Un pulso. Débil. Regular. Demasiado constante para hacer ruido. Demasiado ordenado para ser casualidad. La comunidad científica no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Algunos dicen que fue una simple fluctuación solar. Otros, que era una transmisión. El Atlas había sido catalogado con 8 anomalías imposibles. Pero ahora, podríamos estar frente a la 9ª. Imagina esto, un cuerpo de más de 5 kilómetros, viajando a velocidad imposible, alineado con el plano eclíptico como si conociera las reglas del sistema solar, y justo cuando alcanza su perihelio, se vuelve invisible. Ninguna cámara, ningún radar, ninguna antena puede seguirlo. Es el punto perfecto para hacer lo que ningún cometa hace, maniobrar. Loeb siempre advirtió que, si el Atlas fuera tecnología, este sería el momento elegido para actuar. Durante el perihelio, la nave podría absorber energía solar, reorientar su trayectoria y ejecutar un impulso gravitacional imposible para una roca natural. Y ahora, con el Sol como escudo, nadie puede confirmarlo. Los observatorios terrestres hablan de una silenciosa expectativa. Pero fuera de los comunicados oficiales, hay otra historia. Una historia de datos borrados, servidores desconectados y transmisiones cifradas. En las últimas 48 horas, 3 astrónomos independientes reportaron un patrón extraño. Sus telescopios automáticos intentaron rastrear al Atlas, colapsaron sus sistemas de guiado. Como si una señal externa los hubiera desorientado. Uno de ellos, desde Atacama, describió algo inquietante. Durante 3 segundos, el campo de visión se iluminó con un destello blanco, y luego el sistema reinició solo. No quedó registro. Solo ese silencio. ¿Podría el Atlas estar interfiriendo con nuestros instrumentos? ¿O simplemente fue coincidencia? La respuesta, por ahora, es invisible, como él. A nivel oficial, la NASA guarda silencio. Pero dentro del Jet Propulsion Laboratory circulan rumores de una observación encubierta. Un radar experimental apuntado al punto exacto del perihelio habría detectado una variación térmica no compatible con roca ni hielo. Una fuente filtró una frase corta: demasiado estable para ser cometa. Demasiado frío para ser metal natural. El dato fue retirado horas después. Oficialmente, nunca existió. Y sin embargo, los astrónomos veteranos saben lo que significa un silencio así. Porque en ciencia, el silencio no siempre es vacío. A veces, es la pausa antes de una revelación. Hace apenas unas décadas, Oumuamua desafió nuestras explicaciones. Pero el Atlas es diferente. No solo desafía las leyes físicas, parece comprenderlas. Su trayectoria roza a Marte, bordea a Venus, y se alinea con Júpiter en un ángulo tan preciso que muchos lo comparan con un vuelo de reconocimiento. Como si alguien, o algo, estuviera cartografiando nuestro vecindario planetario. Durante la última semana antes de desaparecer, los espectrógrafos captaron algo inusual, una emisión ultravioleta variable, con una cadencia similar a la de un código. Nadie lo anunció públicamente, pero los foros científicos lo discutieron con miedo. No por lo que podría significar, sino por quién podría estar escuchando también. En paralelo, el Observatorio de Arecibo, o lo que queda de su red remota, reportó una coincidencia estremecedora:
el último vector conocido del Atlas apunta a la misma región de donde provino la señal WOW en 1977. 48 años de distancia. 48 años de eco cósmico. ¿Y si aquella señal no fue un saludo, sino una advertencia? ¿Y si lo que escuchamos en 1977 fue el anuncio de su llegada? Mientras tanto, en la superficie terrestre, una misión no oficial, llamada Project Echo, intenta triangular la posición del Atlas usando satélites militares. Nadie lo admite, pero varios fragmentos de código satelital interceptados muestran intentos de rastreo durante el perihelio. Intentos fallidos. Como si el objeto hubiera generado un campo de interferencia propio. Entre la niebla de hipótesis, hay un dato que nadie puede explicar: el Atlas muestra una composición anómala, alto níquel, bajo hierro, idéntica a ciertas aleaciones usadas en ingeniería aeroespacial terrestre. Pero su pureza es superior a la que podemos fabricar. Demasiado perfecta. Demasiado fría. ¿Y si no fue hecho para resistir el calor del Sol, sino para absorberlo? Un diseño destinado a sobrevivir a estrellas. La probabilidad de que todas sus características sean naturales sigue siendo una entre 10 cuadrillones. Un número tan absurdo que algunos científicos empezaron a hablar de intención estadística, cuando la improbabilidad es tan extrema que deja de parecer accidente y empieza a parecer propósito. En diciembre, cuando el objeto reaparezca desde el otro lado del Sol, veremos si algo cambió. Si su trayectoria es distinta, si su brillo varía, si emite pulsos. Pero hay algo que nadie puede evitar preguntarse: ¿y si cuando vuelva a aparecer, ya no esté solo? Porque si el Atlas realmente es una sonda, podría haber dejado algo atrás. Un fragmento, una semilla, una señal. Y si eso es cierto, puede que ya esté orbitando entre nosotros, camuflado en el ruido de los satélites, invisible en el cielo. Quizás el 3 de enero Atlas no vino solo a ser observado. Quizás vino a observarnos. El 3 de enero Atlas reapareció. Y lo hizo, diferente. Los primeros telescopios que lograron captarlo no emitieron comunicados oficiales. Solo una palabra en los foros internos de observación: anomalía confirmada. Su brillo aparente había cambiado, su trayectoria mostraba una desviación mínima, pero imposible de explicar por la gravedad solar. Era como si algo, o alguien, hubiera ajustado su rumbo con precisión milimétrica. A esa hora, en las instalaciones subterráneas del radiotelescopio FAST, en China, los operadores detuvieron las transmisiones públicas. Durante casi 5 minutos, una frecuencia estrecha, de apenas 1420 MHz, saturó los receptores. Era la frecuencia del hidrógeno, la más pura, la que todo astrónomo usaría para comunicarse entre estrellas. El patrón no era ruido. Era binario. 1-0, 1-0, pausas regulares. Y luego, silencio absoluto. La comunidad científica intentó mantener la calma. Pero lo que siguió fue aún más desconcertante. Una hora después de la detección, un grupo de satélites militares de Estados Unidos, Japón y la ESA reportaron una fluctuación térmica en la región donde se estimaba la posición del Atlas. Una liberación de energía puntual, equivalente a la de una detonación controlada, pero sin fragmentos, sin rastro de colisión. Como si el objeto hubiera encendido, o apagado, algo en su interior. Loeb, desde Harvard, publicó una nota corta. Si se confirma que el cambio de trayectoria no corresponde a causas naturales, estaremos ante evidencia de propulsión no gravitacional. Y eso implicaría diseño. Esa palabra, diseño, desató una tormenta. Los gobiernos se atrincheraron en el silencio. Y los astrónomos aficionados comenzaron a mirar al cielo con una mezcla de esperanza y miedo. Pero había otro detalle. Durante el perihelio, cuando Atlas estaba oculto detrás del Sol, el satélite Solar Orbiter captó una sombra triangular desplazándose a contraluz del plasma solar. Los analistas lo descartaron como artefacto óptico. Hasta que reapareció. Exactamente en la misma posición orbital que el Atlas. Una sombra con geometría. 3 lados, proporciones exactas. Como una nave que gira sobre sí misma para estabilizarse. Los días siguientes, el objeto mantuvo una luminosidad constante, sin rastro de fragmentación, sin pérdida de masa. Eso, por sí solo,
lo separa de cualquier cometa. Y sin embargo, seguía comportándose con una cadencia que rozaba lo artificial. Mientras tanto, los radiotelescopios de Sudáfrica, México y Australia intentaron descifrar la señal. El patrón binario repetía un ciclo exacto cada 11 minutos y 14 segundos. Cuando convirtieron el código a coordenadas, obtuvieron algo imposible, una posición orbital dentro del propio sistema solar, a 0.9 unidades astronómicas de la Tierra. Una zona donde, oficialmente, no hay nada. Pero los sistemas militares sí lo saben. Las últimas filtraciones del Project Echo revelan que, 3 días después del perihelio, un radar orbital captó un segundo eco débil desplazándose a baja velocidad. Tamaño estimado, 30 metros. Forma, esferoidal. Temperatura, anormalmente estable. ¿Podría ser una minisonda liberada por el Atlas? Nadie se atreve a afirmarlo, pero el patrón encaja. El visitante interestelar habría llegado, realizado una maniobra cercana al Sol y liberado un objeto menor antes de continuar su viaje. Un acto de exploración. O de observación. El mensaje, si lo hubo, no fue para nosotros. Fue para algo o alguien más, dentro del sistema solar. Mientras tanto, una noticia pasó casi desapercibida. Un observatorio de rayos X detectó una emisión anómala en la órbita de Júpiter. Exactamente donde el Atlas había pasado 3 meses antes. Una radiación pulsante, perfectamente sincronizada con la frecuencia binaria detectada por FAST. El patrón parecía un eco, una respuesta retardada. Como si algo hubiera despertado, en el gigante gaseoso. Avi Loeb llamó a esto, el efecto retorno. Una posible interacción entre el Atlas y alguna estructura o campo desconocido cerca de Júpiter. No hay pruebas, solo coincidencias. Pero las coincidencias, en este caso, ya no parecen casuales. El miedo se extendió en silencio. Porque si el Atlas no es natural, significa que alguien cruzó el vacío. Y si cruzó el vacío, también puede volver. Nadie sabe cuál será su siguiente destino. Algunos cálculos predicen que tomará rumbo hacia el espacio interestelar otra vez. Otros sugieren que su nueva trayectoria lo mantendrá orbitando entre Marte y la Tierra durante los próximos 3 años. Como si quisiera quedarse. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere pronunciar en voz alta, ¿y si lo que vimos no fue el paso de una sonda, sino su llegada definitiva? El telescopio James Webb apuntará en diciembre hacia su nueva posición. Pero las expectativas no son solo científicas. Son existenciales. Porque si se confirma que Atlas cambió su rumbo deliberadamente, todo lo que creemos saber sobre soledad cósmica se derrumba. Ya no seríamos la especie que busca, sino la especie encontrada. Imagina lo que eso haría con nuestra idea de frontera, religión, política. Imagina los silencios en las Naciones Unidas. Imagina las noches de observación en que un científico levante la vista al cielo y sepa que alguien, desde allá, podría estar mirando de vuelta. El 3 de enero Atlas no solo desafía la física. Desafía nuestra comprensión de lo que significa existir. Porque si un objeto puede viajar millones de años a través del vacío y aparecer justo aquí, justo ahora, justo cuando podemos detectarlo, entonces nada es coincidencia. Quizás somos parte de un patrón más grande. Quizás el universo no es un escenario, sino un espejo. Y cuando ese espejo nos devuelve la mirada, solo queda una pregunta. ¿Estamos listos para saber quiénes son ellos, y qué buscan en nosotros? Suscríbete para más misterios del cosmos, porque el próximo mensaje puede no venir de un telescopio, sino del cielo mismo.